Muy buenas tardes, nos encontramos en un programa muy especial del Museo Dialoga, hoy dedicado a la provincia de Heredia, su historia, su presente, en fin, bueno, nos espera una hora de muchos recuerdos, de muchos proyectos, de muchas cosas que sin duda alguna nos representan, ¿verdad?, como parte de la provincia herediana. Y quiero darle la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, al historiador Manrique Álvarez, alguien ampliamente reconocido aquí en nuestra provincia, todo un cultor, una persona sumamente valiosa en todo lo que es el trabajo de historia de Heredia. De igual modo quiero saludar a doña Isabel Padilla Chang, que es la directora del monumento Casa Alfredo González Flores, Casa de la Cultura. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Y quiero también darle la bienvenida a mi colega, compañera, Mariana Blanco Ortiz. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias, saludos a ambos y gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues yo quisiera iniciar un poco hablando de qué se ha trabajado sobre la historia de Heredia, qué se ha trabajado tanto en años recientes como un poquito más para atrás. Bueno, es un tema muy interesante y muy propio para esta reunión que tenemos ahora. La historia de Heredia se ha trabajado siempre. Sin embargo, en los últimos tiempos se le ha dado un poco el matiz coloquial, rural, local, que eso es lo que a los jóvenes les gusta, no tanto la historia plana de fechas y nombres, que eso es lo que normalmente se ha dado en décadas anteriores, al menos. Contamos con historiadores muy buenos que han desarrollado mucho del pasado de esta provincia. En mi caso, yo desde 1980 estoy dedicado a recolectar historias, leyendas, todo con una base científica. Generalmente me apoyo en el método científico para poder realizar mis cuentos, como lo llamo yo, porque usted no puede, fuera de una leyenda, contar mentiras, hacerlos un mito. Sin embargo, puede hacer mitos basados en leyendas. Construir la historia es construir cuentos. Ustedes que son historiadores lo saben, porque a veces es incompleto. Entonces hay que empezar a crear, y crear siempre en bases sólidas, fuentes primarias, secundarias. Por eso es que Heredia es muy rica en eso. Nunca se ha dejado. Hay muchos historiadores de carrera, otros que no lo somos, otras personas que se han dedicado, como dice Pablo, de cultivar esa parte no solamente cronológica de la ciudad, sino cultural. Que eso es lo más importante, porque tenemos la obligación para las nuevas generaciones de dejarles ese conocimiento, ese pasado que nos va a permitir sólidamente poder hacerle frente al futuro. Así que la historia de Heredia nunca se ha parado. Hay un dicho que me encanta y siempre lo digo, que en Heredia la historia no pasa, te abraza. ¿Qué temáticas han trabajado recientemente? Para empezar tal vez a hablar un poco de qué le interesa al herediano saber de su provincia. Es muy interesante porque cuando usted realiza una labor de juntar historias, leyendas, cuentos, mitos, se va dando cuenta qué es lo que precisamente quiere el lector o el estudioso, o la persona que no es un historiador pero quiere conocer de su pasado. Y es donde usted empieza a desarrollar el cambio, y es el salto de esa historia plana, basada en fechas, en elementos escritos, a un cuento coloquial, donde la persona que está leyendo se introduzca a través de prueba y error. Me he dado cuenta por los comentarios que hacen en las publicaciones que hemos logrado poner, de que ellos se introducen en el cuento, se sienten parte, recorren ese paseo histórico a través de una narrativa simple, sencilla. Hoy le comentaba a usted sobre que he empezado a introducir palabrotas en mis cuentos históricos, porque es el normal coloquio
de la gente que cuenta la historia. O sea, es muy fácil barnizar y limpiar, pero si queremos transmitir una idea, un conocimiento real, tiene que ser tal cual. Pero no debe ser para que la persona lo sienta como un aprendizaje, como una grabada de memoria, sino como un viaje. Esa es la idea. Eso es lo que yo siempre quise y soñé en mis clases de historia en la Universidad de Costa Rica, en mis clases de historia del derecho y toda esa cuestión, que fuera la historia. Pero lamentablemente en su momento no había las personas idóneas para contar lo que yo quería saber, sino que había que aprendérselo de memoria. Y si usted me pregunta, ¿se aprendió de memoria todo? En su momento le digo que tal vez sí, pero ¿ya para qué? Al tiempo logré reencontrarme con esa historia y reescribirla, a mi modo, y gustó. Y lo importante es eso, porque no es lo que usted cuenta, es lo que usted transmite. Eso es precisamente. Hermoso, ¿verdad? Escuchar a Manrique es un excelente relator, es un excelente ser humano y sobre todo es un excelente amante de la provincia de Heredia. Bueno, cuando planteas la pregunta de que qué se está trabajando en historia, voy a tratar de dar una respuesta desde mi formación como de ciencias políticas y sobre todo desde mi trabajo como gestora cultural en el Ministerio de Cultura. Creo que hacia eso debería enfocar la respuesta de hoy. Bueno, yo creo que primero que todo que la historia se va construyendo, ¿verdad? A veces se ve la historia como la historia que hacen otros y no la historia donde yo participo y también soy un actor central. Entonces, podríamos pensar cuál es la historia oficial, la historia popular, la historia contemporánea, ¿verdad? Podríamos decir que lo más importante es poder tener la comprensión que en la construcción de la historia todos somos importantes, todos los actores, todos los momentos, todas las crisis generan reencuentros y mejoras en toda comunidad. Bueno, desde el Ministerio de Cultura y Juventud siempre se ha partido, ahora tenemos una Política Nacional de Derechos Culturales, que es nuestro marco referencial desde el 2013 hasta el 2023 y luego pues se va, mediante un decreto se va a continuar, pero sobre todo estamos pensando que la historia y la cultura y la economía son un todo y que todo tiene que ir encaminado a que un ser humano tenga un ejercicio más pleno de los derechos y en esos derechos los derechos culturales, que creo que podríamos ahora tal vez enfocar el tema hablando de la historia y los derechos culturales, ¿verdad? Porque creo que al menos sería como la parte interesante para que conozco de Manrique, bueno, en el que trabajamos nosotros. Desde ese punto de vista, como funcionaria pública, creo que el Ministerio de Cultura, la casa de don Alfredo González Flores, una casa museo única en el país, donde se advierte en la ley 5623 que la crea, que se le da al Ministerio de Cultura la potestad y la obligación de contar a la ciudadanía de cuando don Alfredo, de hoy y de siempre, sobre cuáles fueron los hechos históricos vinculados con la economía, con la política, que hicieron de esta administración y de este país un momento diferente. Entonces, definitivamente la historia se trabaja en lo colectivo, debería ser no solo la historia oficial, y por eso la cultura popular, la historia de la cultura popular es tan importante. Esto que Manrique recoge, y que muchos recogemos, y que para nosotros es más simple entenderlo, porque no todos tenemos la oportunidad de ir a la academia, y la academia lamentablemente a veces no es intramuros, y resulta que todos los ciudadanos en un país como este, en un régimen de derecho, tenemos la responsabilidad y el derecho de conocer. No sabemos hacia dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. Y nosotros, como funcionarios gestores, esa es nuestra misión. Así como un técnico en salud va ahora y toca y pregunta, nuestra misión, que nos queda muy grande, es junto con la comunidad poder tener una comprensión colectiva de cuál es esa historia y de cuál esa historia nos ha maltratado a sectores, y cuándo esa historia
ha permitido generar lazos, tejido social y hechos que nos conmueven y nos hacen mejores personas. Definitivamente creo que, si me permite, como dice doña Isabel, la historia tiene que crear un tejido cultural. Hace poco me di cuenta, yo colaboro con la Municipalidad de Heredia en algunos aspectos culturales, de que la UNED estaba dando un curso de gestión cultural, cosa que es nueva, porque no sé si hará unos años para acá es que las municipalidades tienen un gestor cultural, antes no lo tenían. Antes las municipalidades manejaban la parte cultural a la boya de los cocos, como decía mi papá. Ahora no, ahora hay personas que ya tienen un puesto establecido y que van creando una política de gestión cultural, pero también científica, porque están recibiendo cursos a nivel de la UNED. Eso es muy importante, la profesionalización de esa parte que estaba muy descuidada. En el caso de Heredia, pues tenemos una gestora cultural, está comenzando, pero está comenzando muy bien. Realmente se luchó mucho porque Heredia cambiara esa actitud desinteresada hacia la parte cultural, porque la cultura la manejaba la Casa de la Cultura de Heredia, Alfredo González, la MUNIMO. Era el Ministerio de Cultura, ya no es Juventud y Deportes, ¿verdad? Ya no, pero bueno, así digamos nació. que es lo mismo. Eran los que mandaban esa parte, la municipalidad, pues. Ahora no, ahora todos están en una misma política inclusiva, llamémoslo así, para que la cultura se desarrolle. Heredia tiene mucha cultura, tiene mucha historia, tiene mucho que dar, incluso para el turismo no solamente local, el turismo internacional, el turismo de historia, el turismo de patrimonio. Tenemos los escudos azules que se designan para, qué sé yo, indicar cuál edificio es patrimonio a nivel universal, pues, ¿verdad? Y que sea respetado en cualquier momento de un conflicto bélico. Bélico, y que eso tiene una historia preciosa desde la Segunda Guerra Mundial. Usted ve el escudo azul, pero eso es trasciende en el tiempo cómo se formaron. A veces que esta mesa esté aquí no significa que apareció, sino que el Señor ha tenido que hacer un trabajo muy grande, mucho esfuerzo, mucha inversión para que esto siga. Ustedes igual, ustedes están haciendo este maravilloso trabajo a base de un estudio, de un esfuerzo, pero sobre todo porque van a dejar en el tiempo una prueba implícita y un documento en el cual podrán trascender y sobre todo enseñar. Porque desgraciadamente, y me hace mucha gracia porque yo pido perdón cuando me paso en los escritos muy largos, porque ahora la gente no lee más de lo que le cabe en la pantalla del celular. Y eso es lo que usted tiene que aprender a adaptarse, porque un muchacho no le va a leer más que esto. A lo mucho. Entonces usted tiene que comprimir 100 años en este pedacito. Y es muy curioso. Nuevas formas de comunicar. Sí, son nuevas formas de comunicar, pero usted tiene que adaptarse, porque si no se adapta, entonces se sale del contexto. Y eso es lo que no se quiere. Entonces tenés que empezar a aprender. Es un aprendizaje de todos. Es volverse en el momento y decir, bueno, ¿qué es lo que quieren los que vienen? Porque ya nosotros estamos jugando y ya jugamos algunos. Pero los que vienen son los que van a cuidar lo que estamos heredando, lo que estamos generando y sobre todo lo que estamos conservando. Que eso es lo más importante, no solo a nivel patrimonial, sino a nivel cultural. Porque la cultura es eso, es la construcción, como dice doña Isabel, la construcción de una identidad. Y eso es lo que nos comentaba. Me gustaría tal vez retomar un poco eso que ustedes decían sobre el turismo, ¿verdad? Sobre el turismo cultural. Y yo considero que no puede haber turismo cultural sin memoria histórica. Y en esa dirección, me gustaría tal vez, don Manrique, si usted nos puede hacer un breve repaso, si se quiere, ¿verdad?, por esos sitios emblemáticos que tiene la provincia, el Cantón Central de Heredia, hablemos más específicamente, que son ineludibles dentro de ese concepto de turismo cultural, así como también rescatar algunos personajes de la historia de Heredia, porque tal vez mucha gente escucha a lo mejor que el Parque Central se llama Parque Nicolás Ulloa, pero ¿quién era Nicolás Ulloa?
O hablan del Fortín y aparece la figura Fadrique. ¿Quién era Fadrique? Y así sucesivamente. ¿Quién era Pedro Solares y Bertos, por ejemplo? En fin, tal vez usted pueda hacernos una breve reseña sobre ese paisaje histórico-cultural que tiene Heredia. Y es que importante lo que usted dice, porque todos ellos están emparentados. Y empecemos tal vez por lo que experimentamos hace 2 años para acá, que es el turismo en el cementerio de noche. El cementerio es el cofre o la caja de Pandora de toda nuestra historia, porque ahí está depositado ese bagaje cultural histórico que nos tiene acá. Están los personajes más importantes, o al menos los más importantes de nuestra ciudad, los expresidentes, que la gente piensa que son solo 3, no, son 5, hasta 6. 3 jefes de Estado, que nos recuerda la historia. Entonces, empezamos por el cementerio. ¿Por qué lo hicimos de noche? Porque todo el mundo lo hace de día. Porque el cementerio se considera un lugar de miedo, de morbo, de un montón de leyendas. No, hay que convertirlo en un lugar de acercamiento cultural. Sí. Hicimos unas pruebas que nos fue muy bien porque llegó mucha gente. Lástima que se vino la pandemia. Pero empezamos a hacer los recorridos por el cementerio y nos trajo mucha satisfacción porque la gente está necesitada y hambrienta de conocer la historia. Ahora nos pasamos. ¿Cuál es el circuito histórico o lo poco que nos queda del circuito histórico de la ciudad de Heredia? Usted hablaba de Pedro Solares. Don Pedro Solares es un personaje importantísimo. Importantísimo porque era el suegro de don Nicolás Ulloa, por el cual se llama el parque. Pero esa historia de don Pedro Solares, la campana Solares que está en la parroquia, ¿por qué la donó? ¿Y por qué él vivía en la casa de don Alfredo? Que es donde doña Isabel tiene la Casa de la Cultura. Y si quieren, les cuento un poquito, así por encima. Don Pedro Antonio Solares es un español que dicen que era noble. Dicen. Pero me acuerdo cuando estuve en Toledo y compré un título nobiliario por $30. Todavía se compran. Así que era muy fácil ser noble en ese tiempo, y más en las Indias o en las partes coloniales de ese momento. Él se va para El Salvador y en El Salvador empieza un negocio muy bueno de importación por medio de las vías de Manilas, que son aquellas líneas navieras que traen muchas cosas. Y de un momento a otro tiene un problema con la hija de un militar guatemalteco y se viene para Costa Rica. Llegando a la ciudad de Heredia se da cuenta que hay una mujer viuda, no, de un héroe de la guerra del 56, buenos pesos, muy bonita, vive en la casa de don Alfredo, que le llamaban el Terronero. En vez de la misma casa que actualmente vemos ahí, posiblemente era una de las casas principales a partir de 1714, estamos hablando de 1750 más o menos, y el hombre empieza a frecuentar a esta señora que tiene 4 hijos. Incluso entre ellos hay una relación extramarital, él supuestamente soltero, ella viuda, y tienen una hija entre ellos. Entonces resulta que él es muy católico y probablemente el padre Félix Alvarado lo empezó a punzar, el que construyó la parroquia, a decirle: casate, como andas en esa situación. Y el hombre le dice a su mujer: casémonos. Y ella le dice: no, yo estoy muy vieja, pero has sido un buen padre, te voy a dar una hija mía que no es tu hija, para que te cases con ella. De zorro viejo, feliz de la vida, se casó con la hijastra que él crió casi. Entonces le dice el padre Alvarado: un momentito, eso me suena a incesto, porque usted casi crió a esa muchacha como hija. Pero todo se arregla en esta vida. Necesito 3 hileras de la parroquia y 2 campanas para la iglesia. Si me las das, te casas.
Y esto que estoy diciendo me lo va a decir todos los padres que es mentira, porque hay que hacer un proceso muy especial en la Iglesia Católica. Pero en esos años, ¿quién se iba a esperar un año? Para ir hasta Roma a pedir la dispensa, o a que le dijeran que no. Mejor pagaba las 3 hileras y se traía las 2 campanas. Y ahí están las 2 campanas. Hace poco tuvimos la oportunidad de subir, de filmarlas, Bellísimas. de tocarlas. Incluso ese es un punto muy especial para lograr conocer un poco de ese riñón de la ciudad de Heredia. Porque estamos hablando que Heredia empieza en 1703 ahí en Lagunilla como Alvirilla, se traslada para Cubujuquí en 1714 por el Bajo Las Cabras, que es aquella carretera que abrieron recientemente, y se procede a hacer, ustedes saben, Heredia es una cuesta, pero hay una gavetita así donde está la parroquia del parque. Ese es el puro centro. En el valle de Cubujuquí, un valle inclinado, el valle no tenía nada. Pero ¿por qué Cubujuquí? Don Carlos Meléndez dice que es el lugar donde reside el jefe indígena de ese tiempo. Pero así como, para mi concepto, Barba, el cacique Barbac no existe, sino que Barba, con B grande, como se llamaba antes, es un apellido español. Como Garavito es un apellido español. Como Talamanca es un lugar de España. Igualmente, se vienen para el Valle de Cubujuquí, que al final quiere decir el Jocotal o el ciruelar. ¿Por qué? Porque todavía en lugares como Honduras, Venezuela y Colombia, una ciruela es un jocote. Y posiblemente aquí en Heredia había miles de palos de jocote, pero no el jocote tronador, sino aquel lisito, que tiene mucha semilla y que da unos dolores de estómago terribles. Ese jocote, de cerca que le llaman. Bueno, la cuestión es que se vienen para acá, ya para 1750 el hombre viene, se casa, todo el asunto, tiene hijos, y resulta que el padre Félix de Alvarado, que es el padre o cura párroco de la ciudad, ya tiene su iglesia, tiene sus 2 campanas y tiene un hijo, como lo tienen hoy en día un montón de sacerdotes. Eso no es nada del otro mundo, así ha sido siempre. Y le dice a don Pedro Antonio Solares, ¿se acuerda el favor que le hice? Sí, claro, ya te los pagué con 2 campanas. Un momentito, todavía me debes. Quiero que una hija mía, tuya, se case con mi hijo. Y su hijo es Nicolás Ulloa, que hereda uno de los almacenes más grandes de Costa Rica, de ultramarinos y géneros. ¿Saben el término género? En ese tiempo géneros era, la ropa no se compraba hecha, sino que se compraba como ir a una tienda en San José que habían rollos de tela y usted la compraba por metros. Entonces en las casas producían la ropa, los pantalones, las enaguas, y en muchas fotografías todavía antiguas de Heredia o de Costa Rica ves la marimba, chiquillos todos vestidos de mismo color, porque compraban la rueda de tela. Este señor Nicolás Ulloa hizo mucho dinero, muchísimo dinero, con su suegro, lógicamente. Pero también, junto con Rafael Moya, era el dueño de la Casa de la Cultura antes de don Alfredo, son anticarrillistas. Don Nicolás fue jefe de Estado de Costa Rica para la guerra de la Liga y toda aquella cuestión. Cuando vienen, Carrillo los manda desterrados allá por el lado del Aguacate, donde están las minas. Cuando entra el señor Francisco Morazán, ustedes saben que es el primer extranjero que da un golpe de Estado en Costa Rica y se hace jefe de Estado del país por 5 meses. Bueno, estamos aquí de vuelta luego de disfrutar de un rico café, una maravillosa repostería, el café Ojalá. Delicioso. Invitamos de paso a visitar, ¿verdad? Aquí en las inmediaciones de la Universidad Nacional de Heredia. Yo quisiera, bueno, que usted retomara un poco donde habíamos quedado con la historia, ¿verdad?
estaba hablando de la figura de Francisco Morazán. Sí, es una figura muy importante porque, retomando el tema, es la única persona extranjera del istmo centroamericano, todos somos hermanos, pero llamémoslo que ya era un estado, Costa Rica, que viene al país, invade, en el Pacto del Jocote realiza la traición con Villaseñor y se viene para Heredia. Y en esa casa que queda entre la Municipalidad de Heredia y la Casa de la Cultura Alfredo González Flores, Evento Nacional. Esa casa, lo que queda, ese pequeño espacio que era la casa de don Nicolás Ulloa, que volvemos al tema, don Nicolás recibe a Francisco Morazán ahí. De los muchos, como siempre pasa, que están felices porque haya caído un hombre como Carrillo, que era un dictador, era un hombre de avanzada, lo que sea. Siempre hay a favor y en contra. Y ahí duerme Morazán, y al día siguiente, un 12 de abril de 1842, firma la toma del poder militar, y de ahí sale para San José para despachar a Carrillo al destierro y él tomar el poder en Costa Rica durante 5 meses. Entonces, aquí hablan de que la segunda independencia de Costa Rica es la campaña nacional. Recuerde que la invasión que tuvimos en Santa Rosa fue una batalla muy corta, duró 14 minutos. Eso fue lo que duró la guerra de Santa Rosa. Yo pienso que para mí, mi concepto muy humilde, la segunda independencia de Costa Rica fue la caída de Morazán. Porque fue un invasor que realmente penetró el territorio costarricense, asumió el poder, nos gobernó 5 meses de una forma terrible. Lo que quedó en las arcas del gobierno cuando murió Francisco Morazán en San José, que fue fusilado, y son fechas paralelas. El 11 de abril de 1842 ingresa Francisco Morazán a Costa Rica, hace el Pacto del Jocote, la misma fecha de la batalla de Rivas, y un 15 de septiembre de ese mismo año muere fusilado, el día de la independencia, muere fusilado en San José a manos del pueblo costarricense. Realmente se recobra el poder, se recobra el Estado, se recobra las instituciones. Para mí esa es la segunda independencia, sin demeritar la campaña del 56, ¿verdad? Pero eso es un acto casi olvidado, la gente no habla. No habla de ese periodo de Morazán. Le tienen miedo, le tienen tirria, le tienen odio, le tienen todo lo que usted quiera. Pero la historia tiene esa parte, la triste y la simpática. Bueno, volviendo al tema, vámonos al Fortín. A Fadrique Gutiérrez, que es nuestro famoso, perdonen la laguna mental, Leonardo da Vinci herediano. Y decía Nicolás Llanarella, tío o abuelo de aquel señor Villalobos, Y Eduardo Villalobos. exacto, de don Guido y de su hermano, que si Italia tuvo su Da Vinci, Heredia tuvo su Huevinchis, porque Fadrique fue un Huevinchis. Fue todo lo que quiso, un hombre muy culto, emprendedor, estuvo en la campaña del 56 con 14 años. Y usted me dirá, es mentira, los ejércitos no aceptaban menores de 16 años. Váyase a la guerra de secesión de Estados Unidos y se dará cuenta que el 25% del ejército de ambos bandos eran menores de 15 años. ¿Por qué? Porque los chiquillos se metían en la guerra. No tenemos a don Amando Céspedes, que se fue para Nueva York solo en un barco de 15 años. Perdón, de 12 años. Antes las cosas eran así, eran más rápidas. La condición de vida era más corta. Las gentes eran más valientes, eran menos peligros. No habían bucetas para llevar a los niños a la escuela, te ponían en la calle, váyase para el kinder, váyase para la escuela. Así era antes. Viene Fadrique y por orden de don Tomás Guarde tiene la obligación de constituir el tercer cuartel de la ciudad de Heredia y toma el edificio del Cabildo, que casualmente lo había hecho su tatarabuelo, que es donde hoy está
el anfiteatro, esa esquina que es la más icónica de Heredia, y se le ocurre construir un fortín. Un fortín es todas las cárceles, los cuarteles militares tienen fortines. No es que el nombre fortín sea extraño, ¿no? Sí, sí. Pero lo construye en un sitio muy especial. Allá don Luis Doble Segreda dice que eran 4, no, era uno solo. Porque si usted entra al fortín y ve aquel hueco grande que se le ve en uno de los vértices, va dirigido hacia la torre del reloj de la parroquia. ¿Y por qué dirá usted eso? Porque en un sitio militar, como sucedió en Rivas, lo primero que toma el enemigo es el edificio más fuerte y más grande de la ciudad. Y en esos tiempos, ¿cuál era? La iglesia. En Rivas estuvieron los filibusteros en la iglesia. Cuando los ticos entraron, se volaron a todos eso no lo cuenta la historia tica, a todos los filibusteros vivos y enfermos a punta de bayoneta. Los mataron. Es una realidad. Pues don Fadrique pensó que en una toma de Heredia posiblemente iban a tomar la iglesia de la parroquia. Entonces él, con un cañón de tantos milímetros, podía volarse la torre y abrir un hueco en la parroquia. Gente dice que el fortín está con las claraboyas o las aspilleras, que es el nombre técnico, al revés. Eso lo han dicho toda la vida y no es cierto, está perfecto. Si usted se mete con un rifle, con un palo de escoba, lo que usted quiera, a tratar de disparar por la parte ancha, que es que la gente piensa que es la correcta, no lo puede hacer. Pero si usted entra al interior del fortín, se va a dar cuenta que es una pared totalmente lisa, con un ojo de gato, digámoslo así, donde usted puede balancear el rifle por un ángulo que te da la aspillera por fuera. Y cada ángulo se va uniendo, entonces va formando un foso, una pared protectora imaginaria que le da poder de disparo a cualquier lado. Ahora, el fortín, ¿por qué quedó? Porque lo quisieron destruir muchas veces y al final se aburrieron. Bien lo pudieron haber botado y estuvo a punto de caerse allá por los años 60. Fue que la tropa 11 de los Scouts lo tomó y el presidente José Joaquín Trejos dio una plata ahí, lo estuvieron reparando y la alcaldía lo ha estado reparando y se convirtió en el símbolo de la paz y el progreso, pero realmente es un símbolo militar. Y es un juego de figuras geométricas, porque si vos ves, abajo es un cuadrado, al centro es un cilindro y arriba es un octógono. Pero está tan bien hecho que no tiene una sola varilla de construcción, pero la distribución de pesos es perfecta. Ahí está. Y es como si esta taza yo la pusiera aquí. Si yo fuera un gigante, agarro el fortín, lo paso para acá sin ningún problema, porque está sentado. ¿Cuándo se ha movido? Fue bodega, fue cárcel, fue todo, hasta escena de un ahorcamiento falso. Usted me dirá quién se ahorcó. Se ahorcó el Robin Hood de Heredia. ¿Y Heredia tuvo un Robin Hood? Claro. Se llamaba Gordiano Hernández. Y si usted me pregunta quién es familia de Gordiano Hernández, nadie quiere ser familia de Gordiano Hernández porque era un criminal. Y un ladroncito. Terrible, pero viudas, huérfanos, gente muy pobre recibía maíz, frijoles, arroz en ese tiempo no existía, dulce. ¿Por Un cuenta poco de de quién? consuelo, No Marco podemos Enrique. decir, pero todo el mundo sabía que era Gordiano. Es un poco de consuelo, ¿verdad? Sí, claro. Es un personaje vinculado al Pero era un ladrón de consuelo, caminos. por eso, al consuelo popular, ¿verdad? A la búsqueda de la Y solidaridad. cometió el error de asaltar a la esposa del gobernador. Entonces le dieron perseguidor. Y lo agarran. Y lo apresan varias veces. Y Gordiano se escapa. Pero la última vez que lo apresan, se ahorca. Y aparece guindando. Resulta que él tenía amigos abogados, amigos médicos, y el médico viene al fortín, lo revisa y dice: está muerto, vayan a enterrarlo. El gobernador feliz y todo el mundo feliz, porque ya el terror de los caminos de Santo Domingo, el Camino Real allá en Barrial, lo habían
logrado eliminar. Lo meten en una caja, lo clavan, lo llevan, ni siquiera lo pasan por la parroquia y lo entierran al puro suelo en el cementerio. El gobernador feliz de la vida. Cuando la noche llega el comandante y le dice, mira, ¿vos estás seguro que lo enterraron? Y en la mañana obliga a abrir la tumba. Abren la caja y lo que hay es un muñeco de trapo. Y eso es verídico. Y Gordiano se desaparece. Pero nunca se desaparecieron las ayudas. Que fulanita de tal allá en San Pablo de Heredia le iban a quitar la casa. El mejor abogado de Heredia la defendía. ¿Y quién le paga a usted? Yo hago mi servicio social. Que Sultanito tiene un hijo que está con unas fiebres altísimas. El doctor Pupo, fue el mejor médico de San José a verlo. ¿Cuánto le debo? Nada. Y le decían, pero Pupo, ¿usted a quién le paga? Eso no es problema suyo. A mí nadie me paga. Y así fue durante 30 años las corridas de Gordiano Hernández en Heredia. Entonces tenemos la historia viva, los personajes de leyenda que existieron, porque la leyenda a veces es base en historia, y a veces la leyenda y los mitos son más interesantes que la historia misma, ¿verdad? Y hablemos de los personajes sobrenaturales, en el Uriche, los duendes, que es María Auxiliadora ahora, la Universidad Nacional, ahí aparecían los duendes, el mico malo, la mona que viene de Guanacaste y de Nicaragua, sí, que el cadejo, la carreta sin bueyes que bajaba de San Isidro, la poza de los tres chorros que se ahogó un muchacho y nunca lo encontraron, que era ahí detrás de la universidad. Todas las cosas que ese sector donde está la universidad es un aquelarre. Ahí en luna llena, luna roja, mejor váyase para la casa. Porque ahí aparece desde el Pinzuicas de la Bola de Oro hasta todos los espantajos de Heredia y de Costa Rica. Y yo no sé si a ustedes les ha tocado ver algo. Porque aunque eso ha cambiado mucho estéticamente y estructuralmente, sigue siendo lo mismo. Porque el pirro trae esa sangre contaminada, esa sangre pactada que viene desde San Rafael de Heredia. Y la gente conecta con esto, ¿no? Claro. Con estas historias, con esta identidad, con esto que le hace sentirse, ¿verdad?, parte de Heredia. Y podríamos hablar un poco entonces de cómo ha sido ese recibimiento de las personas de esto que ustedes están contándonos el día de hoy, de esta cuestión de la gestión cultural, de la historia como un método para crear identidad. No solamente la conexión verbal, sino la conexión presencial, el tomar el grupo de personas y llevarlo a los lugares donde usted puede recrear precisamente lo que está contando. Revivir también. Revivirlo. Es muy interesante porque la reacción yo veo las caras de los niños especialmente. Cuando contamos las historias de miedo, las historias no de miedo, digamos de suspenso, porque no sienten miedo, más bien a veces se ríen. Y como dice usted la palabra mágica, conecta, no se pierde. Usted los lleva al fortín y los lleva a la parte superior, a la azotea, y ven aquella esplendorosa vista de la ciudad de Heredia y de San José. Quedan impactados, porque no pasan, ven el fortín de largo, pero no saben lo que tienen. O suben a aquella parroquia llena de pitos de paloma adentro, la torre, y se encuentran arriba un conjunto de campanas bellísimas. Y las escuchan, Manrique, y las viven. Y yo toco la campana y viene el sacristán y me pega una regañada. Al final es mejor pedir perdón que pedir permiso. Entonces ellos se vuelven cómplices en la historia misma. ¿Por qué? Porque desgraciadamente todo lo prohibido es lo ansiado. Si usted se lo da servido, a veces no lo ven muy bien. Sí, y tal vez, Manrique, si me permites, claro. Que tal vez para poder contarles que la historia la contamos todos, ¿verdad? Sí, la construimos y contamos todos. La construimos y la contamos, y la deberíamos contar todos. Entonces, para que la comunidad, ¿verdad?, al menos del Cantón Central, ¿verdad?, porque ahorita estamos refiriéndonos, cuando hablamos de Heredia, bueno, Heredia es más que el Cantón Central, ¿verdad? Cuando hablamos de las identidades de Heredia, ¿de qué Heredia estamos hablando?
de la heredia de los personajes políticos, de la heredia de los cultores, de la heredia campesina, de los nuevos barrios y las nuevas comunidades y poblaciones migrantes que llegan a Heredia, que tal vez mucha gente no quiere contar, de la heredia joven, ¿verdad? Entonces, ¿de cuál heredia, de cuál heredia queremos contar o no contar? Pero sí hay un trabajo, digamos, ahorita muy importante, y Manrique lo dijo al inicio, que ojalá se fortalezca, que es un trabajo en colectivo. O sea, que es el trabajo ya no solo de, como vos lo decías, que había un ministerio que no lo hacía, porque siempre la Dirección de Cultura y el ministerio lo hace en concurso con la comunidad, ¿verdad? Es un facilitador nada más. Pero hoy dichosamente se junta la municipalidad, se junta, bueno, el Ministerio de Cultura, se juntan los ciudadanos, ¿verdad? Se juntan los gestores culturales, se juntan los investigadores, se juntan los jóvenes y se comienzan a contar las historias de maneras diferentes. Por ejemplo, con un recorrido en el cementerio, o por ejemplo, José Pablo González, contando la historia cotidiana a través de las historias de los maestros, de los jóvenes, de los emprendedores, etc. Tal vez el gran reto que hay, yo quisiera decirlo aquí, es poder definir colectivamente cuál es la historia que está ahorita, que deberíamos contar ya, documentar, porque está en riesgo. O sea, hay el patrimonio inmaterial, por ejemplo. El gran problema, el gran reto que tenemos son esas prácticas, actividades que ya no se practican y que ni siquiera están documentadas y que son parte de la historia. Entonces, yo creo que tal vez el salto cualitativo que tendríamos que hacer colectivamente con la academia también es plantearnos, validar y pensar cuál es esa historia, cuáles son esas prácticas, cuáles son esas actividades comerciales, culturales, que ya no se están practicando, pero que deberíamos documentar. Porque Manrique habla de personajes políticos importantísimos, de personajes populares. Pero ¿quién ha documentado, por ejemplo, la historia de la talabartería o de la zapatería o de los oficios? ¿Ustedes lo han hecho? Bueno, una parte, pero entonces eso también es parte de nuestra historia. Es parte, claro. O sea, lo que quisiera dejar aquí sobre la mesa es que podamos también tener la capacidad de comprender todos, y primero nosotros como ministerio, que la historia es inclusiva para que se cuente verdaderamente, y que la historia de Heredia hoy es la historia también de los que están llegando y de los que están pensando diferente. No solamente una historia tradicional, que es muy hermosa, sino que es una historia diferente. Sí. Manrique, si yo te pregunto a vos, por ejemplo, o no sé, seguro vos lo reflexionás, o Pablo, o la compañera, ¿cómo están viendo los jóvenes de 15 a 35 años la Heredia? Bueno, el patrimonio es bellísimo, y por eso en el Monumento Nacional, siempre que tenemos reuniones con los compañeros, yo siempre les planteo, tenemos que llegar a los jóvenes y a los niños, a los jóvenes y a los niños, sin querer decir que los adultos mayores no, o los adultos, porque el patrimonio edificado tiene piel, tiene historia, pero si solamente lo vemos y no hacemos un poquito así, no vamos a poder sentir los hechos históricos que son parte y que explican ese patrimonio de la parroquia, del fortín, de la casa de don Alfredo, de la casona de Santa Lucía. Ese, creo yo, ¿verdad? Como costarricense y como funcionaria del ministerio, que es nuestro gran reto. Entender que la historia no son solamente aquellos personajes importantísimos y que ya se fueron. ¿Qué pasó, digamos, con los que hacían las tapas de dulce en Heredia? Porque puede estar documentado en otro lado. ¿Y a quién le interesa documentar eso? ¿Y a quién le interesa hacer un homenaje, por ejemplo, a personajes de la cultura popular? ¿O por qué un portador de cultura cree que no es posibilidad para él entrar a la casa de don Alfredo González Flores? Claro, la casa es muy emblemática, señorial, y de alguna manera te excluye para alguna gente, ¿verdad? Entonces creo que el gran reto, ahora que usted decía, ¿en qué están trabajando? Quisiera, para terminar mi intervención,
Bueno, yo creo que ha habido un movimiento diferente en los últimos años, Manrique, aquí en el Cantón Central de Heredia. Porque ya yo tengo casi 30 años de trabajar en el ministerio, estuve en la casa de don Alfredo hace 28 años, regreso ahora, y sí encuentro un cambio. Encuentro que hay una cercanía con la academia, encuentro que la municipalidad es un actor central como articulador, ¿verdad? Cuando tiene su historia. Casi lo hemos obligado. Bueno, pero sí he escuchado. Y la participación ciudadana. Sí, eso sí. Tenemos que ser más inclusivos. Tenemos que llegar a poblaciones que también tienen que contar de Heredia. Y yo creo que no lo estamos haciendo. O sea, yo quiero ser en esto muy honesta. Creo que hemos contado la historia oficial, pero hay muchas historias que no están contadas. Y debemos utilizar las artes dramáticas, la acuarela, el óleo, los murales, las tertulias. Tenemos que convocar a los que patinan y que nos cuentan cómo ellos ven la Heredia de hoy. Tenemos que convocar a muchas poblaciones. Entonces, pero creo que sí vamos por un buen camino, sobre todo porque a la gente le apasiona la historia. Lo que dice doña Isabel es ciertísimo. Yo he querido integrar el Cruz Herediano, que es un elemento importantísimo en el deporte de cohesión, y lo he metido haciendo algunas historias sobre el estadio, pero metiéndole la parte cómica, como el mamut encontrado en el estadio y todas esas cosas. Los postes, que fue un proyectito de Ana Yudel, la regidora de la Municipalidad de Heredia, de poner en los postes de información, eso la gente lo ve. Es interesante, son métodos novedosos, sí. Bueno, al menos aquí en Heredia, que cuentan historias. Pienso que se ha movido en los últimos años lo que hablaba de los oficios que ya desaparecieron. Ahora los barberos son muy preppy, como decían antes, muy sofisticados. Antes eran diferentes. Sí, los tradicionales ya no están. Sí. Hay un oficio que se perdió en Heredia, que era el taxidermista. Ajá. ¿Sí saben qué es el taxidermista? El que seca animales y todo eso, que lo hacía en la calle. Los Murillo, por mi casa. Yo lo veía disecando en el caño. Un coli lo disecamos, todo el barrio ahí. Es una cosa impresionante. Y los tenía y le ponía ojos de vidrio. Era interesantísimo. Son oficios y parte de la cultura, tal vez no tangible, pero importantísimo en el desarrollo de un pueblo. Y que volvemos a lo que hablamos al inicio. Estamos en la época de Navidad. Estamos, no sé, en época en que no se siente tanto. A pesar de la pandemia, sentimos el calor del verano, las brisas suaves de las montañas. El olor a tamal. El olor a tamal, pero ya no sentimos aquella Navidad, aquel sentimiento de cohesión familiar, donde todo el mundo participaba en hacer el portalito, en construir las cosas, en ir al mercado a traer lana, ir a comprar no el árbol de Navidad ya de la Universal o de los lugares así, sino ir a cortar un arbolito o una rama, robársela por allá, por el Monte de la Cruz, por algún lado, la carrera, el susto, todo. Todo eso era parte de esa construcción que nos tiene ahora acá. Ahora, las patinetas. Importantísimo. Hace un tiempo, poco, nos dimos cuenta en Guanacaste del problema que tuvo el alcalde con un patinete, ¿no ustedes recuerdan? Que se agarraron a golpes y que al final el que llegó insultando fue el alcalde y acusaron al pobre patinete. Hay que oírlos, claro. Porque a pesar de que en todos lados los despachan, no los dejan patinar, esos lugarcitos que han acondicionado se vuelven a veces imposibles para muchos, porque los agarran, como todo, eran las canchas de fútbol, lo agarraba un grupito y ya no permitían a nadie más. Se apoderan, sí, claro. Se apoderan. Hay que escuchar a esa parte de la población, darles ese espacio, porque ellos son constructores también. Claro, de identidades. Ustedes como historiadores lo saben, la historia se construye minuto con minuto. Aquí estamos construyendo historia, y eso es lo más importante. Pienso yo, no sé si estaré equivocado o voy por el camino malo, pero por lo menos veo que la juventud
tiene ganas de seguir adelante, de construir esto. No, y el Museo de Cultura Popular, con las actividades que tienen, de hecho hemos hecho varias actividades con el museo, construidas en equipo con la Universidad Nacional, con la Escuela de Historia. Creo que ese es el camino, ¿verdad? Es darnos la mano, somos una comunidad, porque a final de cuentas la historia nacional, la historia regional, la historia local, ¿verdad? Lo que tenemos, yo insisto, ¿verdad? No sigamos contando la historia oficial, es una parte, ¿verdad? Porque la historia oficial es muy excluyente. No es una historia democrática de un régimen de derecho como el que nosotros tenemos. ¿Cuáles son las familias que conforman Heredia? ¿Cuál es el perfil? O sea, hay que comenzar a hablar cuando hablamos de historia de esto. ¿Cuál es el perfil de las familias heredianas? No lo sabemos. Tenemos que construirlo. Bueno, ya estamos llegando al cierre del programa. Más bien yo quisiera agradecerle mucho a don Enrique, a doña Isabel, Encantada. a Mariana. Ha sido un gusto enorme poder compartir hoy en este espacio del Museo Dialoga, dedicado con todo cariño a los heredianos y a las heredianas. En este cierre de año, próximos a la Navidad también, un mensaje de cariño, aparte del equipo del Museo Dialoga, a todos los públicos que nos escuchan o nos ven en los próximos días. Y muchísimas gracias. Bueno, mucha paz, ¿verdad? En estas fiestas, mucho cuidado, mucho amor y sobre todo mucha solidaridad. Y gracias por hacer esto, por hacer estas actividades. Y gracias también a la compañera que está ayudándonos con el equipo, ¿verdad? Que está haciendo las grabaciones. Gracias a ustedes y gracias a las personas que nos acompañaron. Que tengan un lindo día.